Akira Toriyama nos regaló una de las franquicias más queridas del mundo, un universo increíble lleno de personajes, transformaciones y reglas muy claras. Pero, ¿y si os dijera que el arquitecto de este mundo era famoso por olvidarse de sus propios planos? Pues sí, hoy vamos a ver cómo la legendaria falta de memoria de Toriyama no fue un defecto, sino el motor secreto que hizo de Dragon Ball una genialidad casi por accidente. A ver, fijaos bien en esto. Son dos transformaciones que todo el mundo conoce. A la izquierda, el Super Saiyan G2, el pelo más de punta que el normal y es ahora con rayitos, un clásico. Y a la derecha, el Super Saiyan 3, esa melena larguísima, la ausencia de cejas y una energía que parece que va a reventar la pantalla. Vamos, que a simple vista no se parecen en nada. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Y si el propio creador tampoco supiera distinguirlas? Porque esa pregunta, creedme, nos lleva directos al centro de una de las anécdotas más alucinantes de la historia del manga. Venga, os cuento cómo lo vamos a ver. Primero nos metemos con la historia de un genio con amnesia. Después veremos cómo los accidentes se acabaron convirtiendo en parte oficial de la historia. Luego exploraremos todos esos personajes y tramas que se perdieron por el camino. Y para terminar, hablaremos de por qué esa imperfección en realidad tiene un encanto especial. Empezamos fuerte, con la que es, sin duda, la joya de la corona de los despistes de Toriyama. La historia de cómo olvidarse de una transformación súper importante dio lugar a otra todavía más bestia. Es que la confesión es increíble. Ojo a lo que dijo el propio Toriyama en una entrevista. Todo el tiempo pensé que ese era el Super Saiyan 2. Y eso que lo dibujé yo mismo. De todos modos pensé que el 2 era el que tenía el pelo largo. Tal cual, se inventó el Super Saiyan 3 por puro accidente, porque se había olvidado por completo de cómo era el Super Saiyan 2 que él mismo había creado. Alucinante. Pero lo más fascinante no es el despiste, sino cómo se lo tomaba él. Para Toriyama esto no era un fallo, ¿qué va? Era su filosofía de trabajo. Llegó a decir, si no olvido cosas, no se me ocurren nuevas ideas. Para él, olvidar era una forma de resetear, de hacer borrón y cuenta nueva, para que la creatividad fluyera sin ataduras. Y bueno, de ahí salieron cosas como el Super Saiyan 3. Y seguimos, porque esto de los accidentes que se convierten en canon va mucho más allá de las transformaciones. Vamos a ver cómo otros errores y a veces simples decisiones prácticas acabaron formando parte de la historia oficial de Dragon Ball. Este caso es de libro. En el manga original, el secuaz de Pilaf, el perro ninja, se llamaba Soba. ¿Qué pasó? Que cuando le preguntaron desde el estudio de animación para ponerle nombre en el anime, a Toriyama no le venía a la cabeza y soltó Shu. Y lo mejor es que en vez de corregirlo, dijo, pues mira, a partir de ahora es Shu para todos. Y así se quedó. Y aquí viene la magia de este genio accidental. Con el cambio de Soba a Shu, se creó, sin querer, un juego de palabras nuevo. Shu y Mai, juntos, suenan como shumai, que es un tipo de empanadilla china. O sea, un chiste de comida, totalmente del estilo de Toriyama, que nació de un simple despiste. Le salió redondo. Pero, ojo, que no todo eran olvidos. A veces las decisiones eran mucho más prácticas. Por ejemplo, ¿por qué desaparecieron las colas de los Saiyan? Pues Toriyama lo explicó de forma muy clara. Porque eran un engorro. Le daba pereza pensar en la logística de la ropa. Llevan un agujero en el pantalón, se lo ponen por encima de la cola. Vamos, que se cansó del lío y las quitó del medio. Y esto nos enseña otra cara del proceso creativo, que a veces la gente se monta unas teorías súper complejas sobre el lore y la realidad es que era simplemente un atajo para que dibujar fuera más fácil y rápido. A veces la explicación más sencilla es la correcta. Y punto. Bueno, y ahora nos adentramos en el cementerio de las ideas abandonadas. Vamos a hablar de todos esos personajes, técnicas y conceptos que, un buen día, simplemente se esfumaron de la historia. ¿Alguien se acuerda de ella? Launch. Esa chica de pelo azul que cada vez que estornudaba se convertía en una rubia súper violenta con una metralleta. Fue un personaje principal al principio de Dragon Ball y de un día para otro desapareció. Sin más. Y la razón es, bueno, es Toriyama en estado puro. Lo admitió él mismo. A decir verdad, en un momento dado me olvidé por completo de ella. No es que se fuera a buscar a Tenchin Han ni nada de eso. Es que sencillamente el creador se olvidó de que su personaje existía. Así de claro. Y es que Launch no está sola en ese limbo, ni mucho menos. Pensemos un poco. El Zenkai, ese power-up que tenían los Saiyans cuando casi morían, que fue clave contra Freezer, y luego nunca más se supo. O la habilidad de Goku para leer mentes, que la usa una vez con Krillin y ya está. Y el Kienzan de Krillin, el disco que lo cortaba todo. La forma gigante de Piccolo. ¿O qué me decís de guerreros como Yamcha o Tenshinhan, que pasaron de ser fundamentales a ser meros espectadores? Un montón de hilos sueltos. Y todo esto nos lleva a la última parte. La pregunta es clara.
¿Cómo es posible que una serie con tantos olvidos, con tantos agujeros, en lugar de ser más débil, parezca que es incluso más legendaria? Pues vamos a ver por qué su imperfección en realidad es parte de su encanto. Mirad esta tabla de líos de continuidad. Bulma, que dice que tiene 39 años cuando por fechas debería tener 45. ¿Error del autor o un personaje que no quiere decir su edad? Trunks y Goten, que siguen pareciendo niños cuando ya son adolescentes, seguramente para no cambiar su diseño. O la ropa de Vegeto en Super, que pasa de la armadura de Vegeta para mantener el look de siempre. Son esas pequeñas cosas que dan para horas de debate. Pero si hay un cambio de reglas a mitad de partido que se lleva la palma, es el de la fusión con los Potala. Al principio la norma era clara, la fusión es permanente, un sacrificio para siempre. Pero llega Dragon Ball Super y, bueno, ahora resulta que para los mortales solo dura 1 hora. Un retcon en toda regla para ajustarse a lo que necesitaba la nueva historia. Pero si lo pensamos bien, todos estos supuestos errores, en realidad no lo son. Son como las huellas dactilares que deja un artesano en su obra. Son la prueba de que esta es una historia que creció, que evolucionó durante más de 40 años, muchísimas veces sobre la marcha, de forma orgánica y sobre todo muy humana. Al final, la clave es esta. Una obra maestra no es la que no tiene fallos, es la que consigue crear una conexión tan brutal que la gente acaba queriendo hasta sus imperfecciones, porque son parte de lo que la hace única. Los fallos de Dragon Ball son, en cierto modo, parte de su alma. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire. ¿Necesita una obra maestra ser perfecta? ¿O son precisamente esas imperfecciones, esos toques humanos, los que al final la convierten en una auténtica leyenda? Ahí queda la reflexión.